Listo, ustedes tienen cargado ya el material igualmente en la plataforma. Es el 1.1 Introducción a los sistemas de información y también está cargado la parte 2. En este momento vamos a ver la parte inicial. Bueno, ¿a ustedes qué les llega a la mente o qué se imaginan acerca de los sistemas de información? Alguien que me pueda dar un concepto breve a verlo ya el desarrollo de qué es un sistema de información, más o menos una idea que tengan ustedes de qué es, de qué se tratan los sistemas de información. Ahora, una parte muy importante de mi asignatura también es la participación, ¿sí? La participación en clases es muy importante. También va evaluada en cada una de las clases que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ir participando todos. Más o menos algo que se les ocurra de qué es un sistema de Sí, profe. información. Buenas Eh, noches. lo que se me ocurre de sistemas o un sistema de información, alguna plataforma, algún programa en el que se consulte algún dato o algo de alguna empresa o algo así, Ujú. me imagino. Sí, correcto, Iván. Justamente vamos a eso. Los sistemas de información son básicamente, digamos que es el eje transversal dentro de las organizaciones, ¿no? Porque un sistema de información, como, bueno, lo dice aquí la diapositiva, ¿no es cierto? Es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar a los procesos de toma de decisiones y de control de una organización, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que todas las empresas necesitan un sistema de información. ¿Por qué? Porque realizan todos estos aspectos que acabamos de ver, ¿no? Procesan, almacenan y distribuyen información, y eso sirven como apoyo para tomar las decisiones dentro de la organización. Además, apoyan a la toma de decisiones y coordinación y el control. Los sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar problemas y visualizar temas complejos y crear nuevos productos, ¿no? Entonces, podemos decir que los sistemas de información están basados en tres aristas principales, que están compuestos por la organización, por la administración y por la tecnología. Entonces, ¿qué conocemos como administración? Bueno, administración es una ciencia social cuyo interés se centra en las organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de sus recursos en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. Ahora, ¿a qué se refiere en las organizaciones? ¿Qué es la organización? Las organizaciones son estructuras administrativas y sistemas administrativos creados para lograr metas u objetivos con el apoyo de las propias personas, ¿no es cierto? Y la tecnología se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos y métodos y técnicas diseñadas para solventar un problema. Generalmente se asocia a la tecnología como el saber científico y la ingeniería. Sin embargo, la tecnología es toda noción que pueda facilitar a la vida en la sociedad o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas de los requerimientos de una época científica. Bueno, ahora vemos este cuadro de aquí, ¿no es cierto? Este cuadro, este gráfico, digamos, nos muestra a grosso modo cómo funciona un sistema de información, ¿no es cierto? Inge, perdón, tal Nosotros, vez puede ayudarnos a hacer un poquito más grande. claro, Gracias. ahí se visualiza mejor. Sí, Inge. Ya. Ahora, como les iba diciendo, este gráfico, a grosso modo, nos resume qué es lo que hace un sistema de información. Nosotros dentro de las empresas u organizaciones tenemos datos, ¿no es cierto? Tenemos datos que se ingresan a los sistemas, ya sean por transacciones de ventas, por compras, por varios procesos que se llevan dentro de las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces ingresan los datos dentro de los sistemas de información y esto es lo que hacen, los sistemas hacen, organizan la información y muestran de mejor manera
todo esto, toda esta información que tenemos aquí, que aparentemente no tiene ninguna relación, esto lo procesa y nos muestra ya de una manera más entendible, digamos. Por ejemplo, si ven, aquí están los datos y acá ya nos muestra, por ejemplo, son 331 artículos, está la descripción de cada uno de ellos, las unidades vendidas, ventas por años. Entonces, los sistemas de información, digamos que facilitan a todos los niveles de la organización, ya sea en la parte operativa o en la parte gerencial, a ver de manera más organizada y más gráfica cómo está funcionando la compañía, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los sistemas de información también podemos observar en este gráfico que está conformado por entradas, procesamiento y por salidas, ¿no es cierto? Dentro de las organizaciones tenemos este entorno. Tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos agencias regulatorias, accionistas y competidores. Entonces, los sistemas de información procesan todas las entradas de datos, procesan, clasifican, ordenan y calculan y nos entregan datos de salida, que nos sirve como una retroalimentación para la toma de decisiones en las organizaciones, ¿cierto? Ahora aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un sistema de reserva de hoteles. Ahora, todas las empresas funcionan con procesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este ejemplo simple de un proceso de reserva de hoteles, ¿no es cierto? Tenemos las entradas, el procesamiento y las salidas. Como entrada, ¿qué tenemos? Computadoras de escritorio que están buscando, digamos, disponibilidad en hoteles. Viene acá, hace el procesamiento, revisa en los storage, en los datos que ya tienen de procesos anteriores y nos da como resultado las reservas, ¿no es cierto? Entonces, es, digamos, una manera gráfica de cómo funciona un sistema de información. Ahora, los componentes de los sistemas de información. Tecnología. Los medios a través de los cuales los datos son transformados y organizados para el uso de los negocios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el hardware, el software, las bases de datos y las telecomunicaciones. ¿A qué hace referencia el hardware? No sé si alguien me puede decir. O si he escuchado antes esa palabra. Lo físico. Correcto, Marco. Todo lo que sea tangible. Todo lo que es tangible, ¿no es cierto? Entonces, a eso hace referencia el hardware. ¿A qué hace referencia el software? Los programas. El sistema operativo. Correcto, correcto. Son los programas, son el sistema operativo, son todas las herramientas que se pueden visualizar en un ordenador o en una computadora, ¿no es cierto? Las bases de datos. Es la información almacenada en el disco duro. Almacena información y datos. Sí, más o menos. Una base de datos no es más que un conjunto de datos relacionados que hacen referencia, que están bueno, que nos sirven para brindarnos información que va a consultar un sistema o un software, ¿sí? Es un conjunto de datos relacionados. Y las telecomunicaciones hacen referencia a la conexión a Internet, ¿no es cierto? Porque sin la conectividad de Internet no podríamos concebir nada de la tecnología como actualmente conocemos. Ahora, en una organización, un grupo de unidades funcionales que trabajan juntas para lograr un objetivo común, su gente, su estructura, sus procesos, sus negocios y políticas y su cultura. En la administración, toma decisiones y formula planes de acción para resolver problemas organizacionales. Ahora, los componentes de un sistema de información, como lo decíamos, era la tecnología, ¿no es cierto? Y el hardware, como ustedes lo dijeron, corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático, sus componentes electrónicos, electromecánicos y mecánicos, ¿no es cierto? Y dentro también tenemos el software, que en su palabra proviene del idioma inglés, pero que gracias a la masificación del uso ha sido aceptada como la Real Academia Española, según la RAE. El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permite ejecutar distintas tareas en una computadora. Es lo que ustedes acaban de decir, ¿sí? Y las redes, como lo hemos dicho, las telecomunicaciones,
Es una red de computadoras, que es un conjunto de equipos, nodos y software conectados entre sí por medio de un dispositivo físico o inalámbrico que envía y recibe impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para transportar los datos con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Ahora, ustedes más o menos saben a qué hace referencia. Aquí decía que envía y recibe impulsos eléctricos y otra forma de comunicación de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, no sé si todavía alguien de ustedes tiene el internet de etapa en sus casas. El internet de etapa funciona por el DSL, que hace referencia a la conectividad de los teléfonos convencionales que antes se tendría en el hogar. Eso lo transformaron y ahora recibe internet mediante esa misma conectividad. Al ser un dispositivo que llega con cable, digamos, a una central, a eso hace referencia los impulsos eléctricos, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen internet, por ejemplo, ¿quién sabe tener de esa manera? Parece que TV Cable tiene mediante antenas. Usted le coloca una antena en el techo y ahí usted recibe la señal de internet mediante ondas electromagnéticas. Entonces, digamos que esas son las dos diferencias de conectividad, ¿sí? Y veíamos esto de las bases de datos. Como les decía, son conjuntos de datos relacionados. Como pueden ver, aquí están unas tablas, las cuales cada una tiene una relación con las siguientes tablas para que se puedan comunicar entre sí y devolvernos los datos que solicitamos. Al momento que nosotros realizamos una consulta en una base de datos, la misma nos devuelve la información organizada y de acuerdo a la solicitud que nosotros hayamos realizado. Ahora, ¿cómo hacen esto las bases de datos? Las bases de datos tenemos nosotros códigos de programación en los cuales decimos qué necesitamos consultar de las mismas. Pero eso ya, digamos que es en la parte del desarrollo y en la parte de software, que son los que andan más en estos temas de cómo realizar la codificación para que nos devuelvan este tipo de información. Y además a las otras carreras que necesitan consultar a esto ya es de manera gráfica. Ustedes, por ejemplo, solo ponen un número de cédula de una persona y le sale todos los datos demográficos y toda esa información, ¿sí? Ahora, en los componentes de un sistema de información en las organizaciones, tenemos, bueno, las organizaciones son formadas por varias subniveles, ¿no es cierto? Tenemos el nivel de la gerencia de nivel medio y la gerencia de operaciones. Entonces, los sistemas de información operan en cada una de estas áreas. Los componentes de un sistema de información en las organizaciones tenemos también lo que es el recurso humano. Son los elementos humanos que crean, administran y operan los sistemas informáticos, ¿no es cierto? Si es que nosotros tenemos un sistema informático que no tenemos un talento humano que los pueda operar, no nos sirve de nada, ¿no es cierto? En las organizaciones, porque no todo podemos automatizar, porque todavía necesitamos mucho de la gente con conocimiento que puede operar estos sistemas. No es que son autónomos, pueden hacer todo por sí solos, ¿no? A eso hace referencia el recurso humano. Como les decía, estos sistemas de información nos muestran de manera gráfica todo cómo está operando nuestra información y nosotros podemos hacerlo de una manera estratégica, tomar decisiones acerca de la información que nos brindan los mismos, ¿cierto? Ahora, los sistemas de información, como les decía, están conformados por el software, que a su vez son programas, y estos a su vez están generados por códigos de programación. Entonces, un programa es una secuencia de instrucciones o con un propósito concreto que un ordenador puede interpretar y ejecutar, ¿no es cierto? Nosotros cuando desarrollamos un programa, esto es lo que se realiza. Se pone código de programación, que son un conjunto de instrucciones que la computadora puede interpretar y nos va a devolver un resultado, ¿sí? Entonces, eso es un programa.
Ahora, para que funcione eso debemos programar, ¿no es cierto? Y para crear un programa o un software que orienta a los ordenadores a hacer algo a través de una secuencia de instrucciones, se debe seguir un lenguaje de programación específico para ello. Entonces, si bien programar bien es solo conocer la sintaxis de uno o varios lenguajes de programación, sino ustedes se debería tener, digamos, saber cómo funciona el proceso, por ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, en nuestras organizaciones tenemos un proceso para, digamos, algo simple, comprar tickets, ¿ya? Entonces, ustedes van a tendrían que dibujar todo ese proceso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como por ejemplo, bueno, primero viene la persona, ingresa al sistema, busca tickets disponibles, pone comprar, realiza la compra. Entonces, todos esos procesos se deben antes tener bien claros para nosotros comenzar a programar y tener la lógica de programación para, de esa manera, sí vamos a utilizar ya el lenguaje de programación y nos saldría como resultado el software. Entonces, el componente básico que nos sirve para nosotros, digamos, el recurso básico que nos sirve para desarrollar un programa y a su vez un sistema de información son los procesos de una organización. Si es que una empresa u organización tiene sus procesos bien establecidos, bien levantados y que funcionan, pues esos procesos de automatizar utilizando un programa es algo muy simple. Entonces, por eso siempre las organizaciones deben tener bien hechos sus procesos para que de esta manera puedan, digamos, crecer a un futuro, si son organizaciones pequeñas, e implementar sistemas de información, ¿sí? Vamos a ver un poco las fases del desarrollo de software. Tenemos la fase de análisis, en la cual son las actividades que se realizan y clasifican los diferentes aspectos del problema que se debe ser resuelto para la aplicación con el fin de establecer claramente qué se debe construir. El resultado normalmente es un documento de requisitos de software que especifica claramente las funcionalidades de la aplicación. Entonces, una vez que nosotros tenemos el proceso macro realizado, vamos a hacer el análisis, el levantamiento de información, de ir derivando de esos procesos macro a procesos pequeños, los cuales van a ir, digamos, de alguna manera interconectados para devolver un resultado, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ver la funcionalidad de cada uno de esos pequeños procesos. Luego de realizar la fase de análisis, ¿no es cierto? Nos vamos a la fase de diseño. Bueno, el diseño es la actividad en la que se decide la organización y la estructura de una aplicación que satisfaga los diferentes requisitos establecidos en la fase de análisis. Aquí veíamos qué tenemos que hacer. Aquí diseñamos cómo lo vamos a hacer. El resultado es uno o varios documentos de diseño que especifican claramente cómo construir la aplicación, mientras que el análisis se ocupa de qué hay que hacer y el diseño se ocupa de cómo hay que hacer. La siguiente fase, que es la fase de desarrollo, es la actividad en la cual se construye y codifica la aplicación utilizando un lenguaje de programación concreto y siguiendo las directrices marcadas por los documentos de diseño. Se encarga de concretar el diseño teniendo en cuenta un lenguaje y una herramienta de desarrollo correcta. Luego de haber hecho el desarrollo y ya la aplicación, nos vamos a la fase de pruebas, en la cual se realizan distintos tipos de, valga la redundancia, de pruebas para ver si es que nos devuelve el resultado requerido. Entonces, en esta fase de pruebas, las actividades en las que se encarga la aplicación de construir satisfaga los requisitos del usuario. Se debe invertir mucho tiempo en hacer las pruebas. Dos pasos diferenciados. La verificación se ajusta a la aplicación construida de los requisitos establecidos y la validación resuelve la aplicación del problema que realmente tenía el usuario. Vamos, luego de realizar las pruebas requeridas para que funcione el software, nos vamos a la fase de implementación,
que es la implementación y la puesta en funcionamiento de la aplicación informática. Bueno, aquí les explico un poco de qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación son aplicaciones específicas diseñadas para crear otras aplicaciones o programas. Son programas para crear programas, básicamente, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un lenguaje de programación, digamos, la plataforma en la que estamos nosotros ahorita. Esta plataforma está basada en un lenguaje de programación conocido como PHP. Entonces, nosotros tenemos otras herramientas que nos permite diseñar este tipo de software. A eso hace referencia si son programas para crear programas. Se basan en un sistema de instrucciones preestablecidas que indican al ordenador qué debe realizar. Son códigos integrados compuestos y con vocabulario, con una sintaxis y una semántica que permite elaborar diferentes secuencias válidas de tareas e instrucciones. Ahí, bueno, los lenguajes de programación utilizan compiladores. ¿Qué son los compiladores? Los compiladores son un programa que a su vez traducen un programa escrito en un determinado lenguaje a otro lenguaje de nivel inferior, o digamos un código de máquina. Esto del compilador ya lo hace la computadora, ¿no es cierto? Sino solamente estamos un poco abundando de cómo es que se realiza este proceso. Bueno, depura un programa, procesa de limpieza que realiza un programa para identificar y corregir errores o problemas de programación. Eso hace cuando nosotros compilamos un programa, vemos si es que tiene errores, si es que funciona de la manera adecuada. Eso es lo que hace un compilador. Simplemente es una parte que nos ayuda a validar si es que el software está bien programado. Bueno, los lenguajes de programación se determinan según el nivel. Tenemos el lenguaje de programación de máquina, de bajo nivel y de alto nivel. El lenguaje de máquina son aquellos cuyas instrucciones son directamente entendidas por la computadora sin la necesidad de traducción alguna. Son instrucciones que no son más de una línea de ceros y unos. Este lenguaje es fácil de comprender para la máquina y complicada para el hombre. Ya. El lenguaje de máquina hace referencia a los códigos binarios, ¿no es cierto? Las computadoras entienden solamente en ceros y unos. Entonces, a eso hace referencia el lenguaje de máquina. Por ejemplo, el número 1 en código binario es 0101. Entonces, eso entiende la máquina y es muy difícil de entender para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, los programas de estos de compiladores traducen el código de programación que nosotros ingresamos en los software especializados y transforman al lenguaje de máquina para que ésta, a su vez, procese las instrucciones que nosotros estamos ingresando. Ahora, el lenguaje de bajo nivel, la programación es un lenguaje de máquina, es difícil, para ello se necesita un lenguaje que permita simplificar ese proceso. Con este fin, los lenguajes de programación han sido diseñados. Dependen de un conjunto de instrucciones específicas de la computadora. Las instrucciones son alfanuméricas. Las palabras mnemotécnicas son mucho más fáciles de recordar que los ceros y unos. Esto hace referencia a lo que les decía yo, los códigos de programación. Hace referencia a un lenguaje de bajo nivel. A los PLCs, que son un control lógico programable, son todos los procesos industriales, tales como el control de máquinas y plantas de fabricación. Dentro de las plantas de producción, digamos, de las fábricas grandes, todas las máquinas que hacen sus procesos en manufactura utilizan, digamos, una pequeña computadora que se llama PLC, que como lo dice las siglas son un control lógico programable, los cuales las personas que trabajan en las plantas y son especializadas en estas máquinas
utilizan un código de programación de bajo nivel para darle las instrucciones de qué es lo que deben hacer esas máquinas de las industrias automatizadas, ¿sí? Y el lenguaje de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están conformadas por elementos del lenguaje natural, como por ejemplo un contador, por ejemplo if contador 10. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que vamos a realizar un proceso hasta que el contador nos llegue hasta 10 y para. Entonces, este es el lenguaje ya que los desarrolladores de software utilizan para crear los programas. Un lenguaje de alto nivel que puede utilizar este tipo de palabras, que es mucho más fácil ya para entender, digamos, los programadores y no escribir solamente en ceros y unos. Bueno, esta introducción, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay varias terminologías que pueden ser nuevas para ustedes, es solamente para verlo de manera global, ¿no? ¿Qué es un sistema de información? Luego ya vamos a ir desglosando cada uno de los temas que vamos viendo dentro de esta presentación. Por ejemplo, vamos a ver ya los componentes de un computador, cuáles son los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, sino esta presentación es simplemente para verlo de manera global, todo, cómo funciona. Y ya a lo largo del desarrollo de la asignatura vamos a ir ya ahondando en cada uno de los temas. Ahora vamos a la siguiente presentación. Ya, bueno, esta presentación nos hace referencia a los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos. Ya, ahora el impacto de los negocios en la tecnología, en la administración y en las organizaciones es lo que vimos, ¿no?, en la diapositiva anterior, de cómo estaban conformados, cómo se funcionan estos tres componentes para los sistemas de información. Mejor dicho, los sistemas de información necesitan de la fusión de estos tres componentes para poder operar. Ahora, dentro de los negocios tenemos lo que llamamos la computación en la nube, ¿no es cierto? Alguien, por favor, que tal vez sepa qué es este término de computación en la nube, si tal vez en sus trabajos han escuchado algo referente a la computación en la nube, o si ustedes han utilizado, si tienen alguna experiencia tal vez en esto, alguien que me pueda decir. ¿O qué les viene a la mente a ustedes al escuchar la tecnología de la computación en la nube? Yo trabajo con empresas que tienen desarrollados sus propios sistemas de administración en la nube, como Core Solutions o Intelligent, que lo que normalmente hacen es rentar a las empresas para que tengan un espacio en la nube de almacenamiento. Y esto es a través de los servidores, tanto de entrada como de salida. Dentro de Intelligent o de Core Solutions, donde tienen las bases más grandes, y que se alimenta a través de la telecomunicación o a través de PaaS, que es la plataforma as a service, a través de Switch y de APS. Correcto, Isabel. Muy bien su intervención. Como nos dijo su compañera Isabel, la tecnología de la computación en la nube está dividida de estas formas, ¿no es cierto? Como decía del ejemplo de la empresa de Core Solutions, ellos brindan este servicio de computación en la nube, ya sea como IaaS, PaaS o SaaS. ¿Qué quieren decir estas terminologías? IaaS es infraestructura como servicio, PaaS es plataforma como servicio y SaaS es software como servicio. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, si es que yo soy una empresa, puede ser una empresa pequeña o mediana, y necesito un software de facturación. Hay empresas que nos venden este servicio utilizando, digamos, el componente de SaaS, que es un software como servicio, ¿no es cierto? Nosotros en la empresa ya no necesitaríamos, digamos, un grupo de tecnología que me desarrolle una plataforma de facturación, sino solamente yo como empresa contrato a empresas que nos brinden este servicio de facturación y simplemente pago por el servicio de facturación, ¿sí? Es como lo que está de moda ahora, las plataformas
streaming, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo para Netflix, por ejemplo, pago una suscripción mensual de una cantidad que tengo que pagar cada mes, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo alquilar un software como servicio en lo cual yo voy a pagar un valor mensual por el sistema que estoy usando. Dado gratis, full cosas, no jodas. Oye, te hubiera invitado a un arroz con huevo. Disculpe, no le puedo escuchar muy bien. No, Creo que tiene un pequeño problema en su micrófono. Bueno, como les iba indicando, es de esa forma como funcionan, ¿no es cierto?, los sistemas. Nosotros podemos alquilar ese software y pagar un valor mensual por utilizar ya ese software desarrollado para nuestra empresa. De la misma forma, de plataformas, podemos alquilar una plataforma y pagar un valor mensualizado, y de la misma forma un IaaS, que es una infraestructura. Ahora, ¿a qué hace referencia una infraestructura? Como nos supo mencionar anteriormente su compañera, son los servidores. Los servidores no son más que supercomputadoras que están en un determinado lugar y que nos brindan servicios de tecnología. Ahora, por ejemplo, un ejemplo muy claro de infraestructura como servicio también es la empresa de Core Solutions, que nos alquilan los servidores que ellos tienen para nosotros poder en esos servidores poner plataformas nuestras, por ejemplo. También tenemos el caso de, por ejemplo, nosotros mismos como Wisi. Nosotros tenemos contratado infraestructura como servicio a Amazon Web Service, que es una plataforma, digamos, una plataforma a nivel mundial, una de las más grandes, que nosotros simplemente alquilamos un servicio, alquilamos un servidor que esté en la nube, y nosotros en ese servidor levantamos todas nuestras plataformas que tenemos, ya sea la página web, ya sea la plataforma EVA, la plataforma LSGA, tenemos levantado en los servidores de Amazon Web Service. Nosotros simplemente alquilamos ese equipo y levantamos ahí todos nuestros servicios tecnológicos, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia a la computación en la nube. Como les iba diciendo, nosotros aparte de, aquí está el SaaS, que es un software como servicio, tenemos, por ejemplo, Dropbox, el Office 365, Slack, el mismo Google, los servicios de correos de Google, de G Suite, y muchos otros servicios, ¿no es cierto? Tal vez en sus lugares donde trabajan tienen algún servicio en la nube, como les estoy mostrando aquí, por ejemplo, alguien que quiere intervenir. Nosotros trabajamos con Dropbox. Dropbox, correcto. Es un servicio que tenemos, un software como servicio. Dropbox es una plataforma que nos sirve para almacenar cualquier tipo de información que nosotros queremos, ya sean videos, fotos, documentos, todo lo que ustedes necesiten. Ya, ahora todos estos software como servicios han tenido un impacto en los negocios, ¿no es cierto? Tu micrófono activado por ahí, no sé cuál es. Sus micrófonos, por favor. Listo. Como les iba diciendo, ya por la computación en la nube, ¿no es cierto?, ha tenido un gran impacto en los negocios, ya sea porque nosotros tenemos varios servicios en la nube, vinieron lo que son las aplicaciones móviles, ¿no es cierto? Entonces, todas las empresas se volcaron a este tipo de formas de vender ya sea sus productos, sus servicios, utilizando aplicaciones móviles, utilizando redes sociales y utilizando
varias otras herramientas que nos brindan, ¿no es cierto? Estas maravillosas aplicaciones que tenemos para los celulares o computadoras. Ahora también tenemos el impacto de los negocios en la tecnología ubicua. Esto hace referencia a un concepto de ingeniería de software y de ciencia de la computación, donde hace que la computación aparezca en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahora, si bien nuestro computador, nuestro celular es un dispositivo inteligente, también tenemos otros dispositivos, ya sean manillas, ya sean audífonos, ya sean gafas, y distintos tipos de dispositivos que nos brindan información, ¿no es cierto? Y que a su vez prácticamente son computadoras que están presentes en todo momento en nuestro diario vivir, digamos. Ahora, al nosotros tener varios dispositivos, sean computadoras, sea el celular, sean los relojes inteligentes o los dispositivos, como les mostré los anteriores, ahora hay incluso gafas de realidad virtual, todos esos dispositivos nos generan datos, ¿ya? Esos dispositivos, al generarnos una gran cantidad masiva de datos, interviene lo que es la inteligencia de negocios. Ahora, ¿a qué hace referencia la inteligencia de negocios? No hace referencia más a que es el análisis de esa gran cantidad de datos para, de alguna manera, nosotros interpretar la misma, como interpretar esos datos y ver cómo está funcionando nuestra empresa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros los servidores que almacenan todos estos datos que generan nuestros dispositivos, y la inteligencia de negocios lo que hace es organizar esa información y mostrarnos de manera gráfica toda esa información, ¿sí? Eso es lo que hace la inteligencia de negocios. Tenemos también otra área muy importante que se creó de acuerdo a la globalización del Internet, que son el social media marketing. ¿No es cierto? Ahora todas las organizaciones necesitan la parte de marketing para manejar redes sociales, ¿no es cierto? Porque utilizando las redes sociales pueden vender sus productos, pueden vender sus servicios, porque ahora todas las personas se encuentran conectadas en las redes sociales, y también en la parte de marketing ahí viene ya lo que es la segmentación de tipos de personas, las segmentaciones por regiones, las segmentaciones por países y muchas cosas y muchos términos de marketing que se utiliza en esta parte del social media marketing, ¿no? Todas las organizaciones necesitan esta área para poder vender sus servicios y productos, para no quedarse atrás, digamos, en las tecnologías, ¿sí? A ver, alguien en sus trabajos tal vez hay esta área de marketing en la cual realizan la venta de sus productos o servicios en redes sociales, alguien que me cuente su experiencia, o si tal vez alguno de ustedes trabaja en esa área. Dentro de la empresa tenemos un departamento de marketing que normalmente sube las promociones en Facebook, Instagram, y cuando hay eventos o certificaciones en LinkedIn. ¿En qué empresa labora usted? Disculpe, Isabel. En Megamicro, es un mayorista de tecnología. Buenísimo, sí. Justamente como les acabo de decir, las organizaciones utilizan el marketing en redes sociales para brindar sus productos y servicios y de esta manera mejorar su productividad en ventas, ¿no? Ahora, como les iba diciendo, las organizaciones necesitan, mejor dicho, las organizaciones tienen sus procesos, y los sistemas de información lo que hacen es automatizar los procesos de la organización. Ahora, vamos a quedar con una tarea, ¿no? Para la próxima clase, en la cual cada uno va a tener un proceso de cada uno de sus trabajos, de cada uno de las empresas en donde labora.
para nosotros poderlo realizar como estamos viendo aquí en el gráfico, utilizando una herramienta. Entonces, para la próxima clase voy a necesitar que cada uno tenga un proceso. Puede ser muy simple como este, un proceso de sus organizaciones para instalar una herramienta, dibujar el proceso tal cual estamos viendo aquí, y ese proceso lo vamos a subir como tarea, ¿sí? Entonces, para la próxima clase necesito que todos tengan un proceso del lugar donde trabajan. En el caso de que no tengan acceso a la información de ese proceso, pueden ustedes, digamos, describirlo, ¿no? Como ustedes trabajan ahí, entonces ustedes, por ejemplo, el proceso de compra de un ticket, ya saben cómo es, entonces lo pueden graficar, ¿sí? Entonces necesito, por favor, que todos tengan listo un proceso, la siguiente clase, para dibujarlo. Y eso sería el insumo de una tarea, ¿sí? Profe, perdón, no le entiendo. ¿Qué tipo de proceso? O sea, cualquiera, Cualquiera. de Cualquier proceso. importación, de venta, de compra. Sí, cualquier tipo de proceso de sus trabajos. Y si es que por alguna razón no están en algún trabajo, pues puede ser un proceso que ustedes encuentren en la web, pero ustedes tienen que tener listo ya para dibujarlo en la herramienta que vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Y que puede hacerle más amplia para hacer una captura de pantalla para poder ver más o menos. Claro, ya le hago aquí más grande. Buenas noches. No sé si es que puedo poner un ejemplo más o menos. Perdón, Mateo, no le puedo escuchar muy bien. Sí, no sé si os puedo ayudar con un ejemplo. O Eh, subimos un ejemplo a la plataforma para, según eso, nosotros también acoplarle a lo de nuestra empresa. claro, este es el ejemplo que ustedes pueden ver. Esto está cargado en la plataforma. Es Ya. un archivo PDF que está cargado. Entonces ustedes pueden entrar a la leva y ver aquí está cargada la información. Chévere, muy amable. Ya. Una buena noche. Listo, que tengan una buena noche. Entonces espero la próxima clase con ustedes. Me parece que tengo el día jueves. Tenemos 2 horas. Entonces ahí podemos realizar esta tareita de aquí. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, disculpa, ahora no me di cuenta lo que estaba pasando. Hasta No, luego, profe. Una buena noche. Hasta luego, compañeros. tengan una Gracias, buena noche. profe. Hasta luego, compañeros. Buenas ingeniero. noches para Gracias. todos. Que estén bien. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.